Buenas tardes, ingeniero. Este va a ser un video sobre el resumen de lo que es el capítulo sobre procesos aleatorios. Vamos a comenzar con la introducción. Eh, de dos formas en las que podemos modelar cualquier problema matemático que se nos presente. Sería una forma determinística y una forma estocástica. La determinística es donde nosotros podemos saber cómo ya se comporta un sistema, sabiendo ya su entrada. Entonces ya logramos saber la salida de todo este sistema. Entonces son un problema determinístico. Lo que ahora nos interesa son los sistemas estocásticos, el cual con el valor de la salida va a depender siempre de una probabilidad de lo que viene siendo la entrada. Entonces no vamos a saber cómo se comporta el sistema, y ahora es de un estudio amplio, ya que son la mayor parte de cómo los problemas se comportan en la vida real. Ahora vamos a ver más a profundo lo que es una definición ya matemática de lo que son procesos aleatorios. Entonces dice que un proceso aleatorio es el conjunto de realizaciones en diferentes instantes de tiempo. Esto nos quiere decir que un proceso aleatorio está definido por un conjunto de distribuciones de probabilidad en instantes de tiempo dados. Para expresar de una mejor forma esto, vamos a expresarlo matemáticamente con esta pequeña ecuación que tenemos aquí, que tenemos que una variable aleatoria tiene en t y en s, está definido en menos t hasta t, donde la 2t mayúscula es el espacio de análisis y t es un intervalo de tiempo en el que vamos a analizar este problema. Y esta es la realización del evento. Listo, vamos a ver esto con un gráfico para que entendamos de mejor manera. Entonces tenemos un espacio muestral S, donde tenemos varias muestras de S1 hasta Sn. Donde cada muestra que se toma, podemos ver aquí las muestras del espacio muestral que estamos tomando, se van comportando de forma diferente. Aquí tenemos la primera muestra, la segunda, la tercera, donde vemos que estamos definidos de menos t hasta t, y donde en cierto punto, por ejemplo en la gráfica de toma siempre se comporta de una forma diferente. Y estos son los resultados del ensayo hasta el enésimo experimento. Las características de la variable aleatoria y procesos aleatorios se describen de la siguiente forma. Para una variable aleatoria, el resultado de un experimento aleatorio se transforma en un número. Y entonces también se puede decir que un proceso aleatorio es el resultado de un experimento aleatorio que se transforma en una forma de onda, que es una función en el tiempo. Esto ya lo sabemos. Ahora vamos a comenzar también lo que se conoce como procesos estacionarios. Ahora, ¿qué es un proceso estacionario? Es cuya distribución de probabilidad en un instante de tiempo es fijo en una posición fija. Es la misma para todos los instantes de tiempo o posiciones. Esto quiere decir que siempre va a ser lo mismo, o sea, su varianza, como vamos a ver después, o su covariancia van a ser las mismas, no cambia en el tiempo. Aquí se lee también que consecuencia de parámetros tales como la media y la varianza sí existen y no varían a lo largo del tiempo. Un proceso estacionario surge de un fenómeno físico, establece que ha evolucionado hasta un modo de comportamiento estable. Entonces matemáticamente lo podemos expresar de esta forma. Vamos a tenerlo aquí. De manera similar podemos afirmar que dos procesos aleatorios, como podemos decir que un x de t y un y de t, son en conjunto estrictamente estacionarios, y las distribuciones de unión de dimensión finita de los conjuntos de variables aleatorias son invariantes con respecto al origen t igual a 0. Ahora vamos a ver lo que es la función media, la función de la media, de la correlación y de la covariancia.
Se define la media o una esperanza como el valor promedio de todos los valores que se pueden encontrar a partir de una función generada por eventos realizables. Ya, se dice que la media es un proceso estacionario debido a que es invariante en el tiempo. Ya, entonces esto cumple con lo que habíamos dicho con las propiedades de estacionariedad que habíamos visto ya antes. Ya, definimos a la media con este término de aquí y tenemos igual su función matemática. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la función de correlación. Ya, se define una función de correlación del proceso x de t como el valor esperado del producto de dos variables aleatorias. Ya, vamos a ver que es por ejemplo, el producto de un x en un tiempo 1 igual a un x en un tiempo 2, obteniendo al observar un proceso x de t en los tiempos t1 y t2, respectivamente. De manera matemática, se tiene que, igual con este término de r de x en el tiempo 1 y el tiempo 2, y tenemos igual es la multiplicación de estos dos procesos, y que podemos definirlo con esta integral de aquí. Ya. Para un proceso aleatorio estacionario en sentido estricto, la función de correlación es únicamente dependiente de los valores que se pueden obtener en los deltas de los tiempos o variaciones entre T2 y T1, donde siempre T2 va a ser mayor a T1, lo cual ahora lo podemos transformar en esta expresión, donde aquí tenemos que T2 menos T1 para todo valor de T1 y T2. Ya. Una función de covariancia ahora se puede definir en términos de la correlación, ya, tomando siempre en cuenta la definición que habíamos ya visto antes de un proceso estacionario estricto, que no cambie la función en el tiempo. Ya. Lo podemos definir de esta manera igual. Ya. Entonces, la media y la función de autocorrelación proporcionan solo una descripción parcial de las descripciones de un proceso aleatorio. La media y la autocorrelación respectivamente no son suficientes para garantizar que el proceso aleatorio x de t sea estrictamente estacionario. Ya, vamos a ver ahora lo que son propiedades de la autocorrelación. Ya, vamos a ver la primera propiedad, que dice que el valor cuadrático medio del proceso se puede obtener a partir de Rx de t, poniendo simplemente a t igual a 0. Ya, entonces aquí en Rx reemplazamos igual el valor en el tiempo 0, y ahora para todo t, como se indica por este medio de x. Ya, la segunda nos dice que la función de autocorrelación es una función par de t. Ya, entonces aplicamos lo que es la fórmula para ver de las funciones pares e impares, como estamos aquí, y demostramos que es posible también definir a la función de correlación de x de t como esta expresión de aquí, una función par. Y ahí tenemos igual una gráfica que nos dice que las funciones de correlación de procesos aleatorios que fluctúan lentamente y rápidamente. Los dos. La que fluctúa lentamente y un proceso aleatorio que fluctúa más rápidamente. Ya. Tenemos la tercera propiedad, que dice que la función de correlación tiene su magnitud máxima en t igual a 0. Ya, podemos comprobar de esta forma. Para probar esta propiedad se considera esta cantidad no negativa, entonces hacemos que sea mayor o igual a 0. Ya. Que reemplazando en t igual a 0 se obtiene la siguiente expresión. Ya. Vamos a ver ahora lo que son funciones de correlación cruzada. La correlación cruzada es una medida de similitud entre dos señales, frecuentemente usadas para encontrar características relevantes en una señal desconocida por medio de la comparación con otra, que sí podemos conocer su resultado.
es función del tiempo relativo entre las señales. A veces también se llama producto escalar desplazado. Entonces, matemáticamente, lo podemos expresar de la siguiente manera, donde sabemos que los procesos aleatorios son x de t y y de t y y de u en este caso. Ahora también podemos definir una matriz de lo que ya se había lo que se había ya visto antes. Tenemos de esta forma. Y ahora podemos también definir un proceso estacionario en el sentido débil. Se obtiene el siguiente resultado. La siguiente matriz que tenemos aquí. Ya, sabemos que t ahora va a ser igual a t menos 1. De lo propuesto anteriormente se puede definir de la siguiente propiedad, que habíamos visto ya de lo que se trata. Ya, ahora vamos a ver lo que son los procesos ergódicos. Ya, las esperanzas o promedios totales de un proceso aleatorio x de t son promedios entre los extremos del proceso. Entonces se dice que un sistema es ergódico si el único conjunto invariante de medida no nula de la superficie tridimensional o de espacio n mayor a 2 de energía constante del espacio de las fases para la superficie de energía es constante. Ya, entonces esto podemos expresar de la siguiente manera. Ya. Donde U sub x es la medida del proceso x de t. En consecuencia, el promedio del tiempo de x representa una estimación no polarizada de la media promedio de un conjunto de x. Ya. El promedio del tiempo x de t se acerca al promedio total x en el tiempo cuando el intervalo de observación t tiende al infinito. Entonces aquí realizamos el límite tendiendo al t infinito. Ya. Ahora, la varianza de u de x de t trata como una variable aleatoria que tiende a 0 en el límite cuando el intervalo de observación t se acerca al infinito. Ya, igual lo podemos expresar matemáticamente definiendo a la correlación en un intervalo de menos t a t se obtiene la siguiente ecuación. Menos t a t. Ya. Ahora, todo esto nos dice que en la ecuación anterior y aplicando los límites se tienen las siguientes ecuaciones. Estos serían los resultados. Ya. Ahora vamos a ver lo que la transmisión de un proceso aleatorio a través de un filtro lineal invariante en el tiempo. Ya. Vamos a suponer ahora que tenemos igual un proceso aleatorio x de t, ya, a la que vamos a aplicar un filtro que es lineal invariante en el tiempo de respuesta al impulso, que sabemos que la respuesta al impulso es h de t. Ya, ahora lo que produce esto es un nuevo proceso que lo vamos a conocer como y de t. O sea, tenemos una entrada x de t, va a pasar por el filtro y vamos a tener una salida y de t. Ya. Vamos a ver igual el gráfico. Ya. Entonces, la transmisión de un proceso a través de un filtro, que habíamos dicho que es lineal e invariante, en el tiempo está guardada por la integral de convolución. Esto ya se había visto en cursos anteriores y lo podemos expresar de esta manera. Siempre que la esperanza o la media de un proceso sea definido para todo t y en el sistema sea estable, existe la posibilidad de que intercambiemos el orden de la esperanza y la integración de la ecuación. Ya. Entonces, entonces podemos escribir de la siguiente manera a esto de aquí. Ya. Cuando el proceso aleatorio de la entrada x de t es estacionario, la media es una constante de u sub x, por lo que podemos simplificar la ecuación de la siguiente forma. Y lo que nos lleva a este resultado. Ya, hay que considerar la función de correlación del proceso aleatorio de salida y de t, por lo que definimos que ahora tenemos esta expresión.
de y de t y de y de y, donde t y u denotan dos valores del tiempo, en el cual se observa el proceso de salida, por lo que resulta viable utilizar la integral de convolución para describir este proceso. Entonces nos da este resultado. Ya, haciendo ahora los respectivos cambios de la ecuación para el valor cuadrático, ya habíamos definido que sea finito para todo t, el sistema sea estable y tiene que cumplir con este proceso. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la densidad espectral de potencia. Ya. Es una señal que está en función matemática que nos informa de cómo está distribuida la potencia o la energía de la dicha señal en la que estamos analizando. Esto nos va a dar en distintas frecuencias de la que está formada. O sea, es decir, igual su espectro. Sabemos lo que es analizar en lo que es en frecuencia. Vamos a ver la definición matemática de lo que es la densidad espectral, que es diferente dependiendo si se trata de señales definidas de energía, en cuyo caso hablamos de densidades espectrales de energía, o de potencia, que en cuyo caso hablamos de densidades espectrales de potencia. Ya. Ahora, por definición, la respuesta al impulso de un filtro invariante con el tiempo es igual a la transformada inversa de Fourier de la respuesta en frecuencia del sistema. Ya, al usar la respuesta al impulso para denotar la respuesta en frecuencia del sistema, es posible decir que esta expresión de aquí. Ya, ahora aquí solo tenemos ya un poco de lo que es una sustitución para la respuesta al impulso de la ecuación anterior. Se procesa un poco más matemático todo esto. Aquí tenemos un gráfico. Bueno, la respuesta de un filtro de banda angosta ideal centrado en FC. Ahora vamos a ver un poco lo que son las propiedades de la densidad espectral de potencia. Ya, la propiedad 1 nos dice que el valor de frecuencia cero de la densidad espectral de potencia es un proceso estacionario que es igual al área bajo la gráfica de la función de autocorrelación. Entonces sabemos que podemos usar la integral para eso y tenemos este resultado. Ya. La propiedad 2. El valor cuadrático medio de un proceso estacionario es igual al área bajo la curva de la densidad espectral de potencia. Entonces igual tenemos este resultado aquí. Ya. La propiedad 3 nos dice que la densidad espectral de potencia de un proceso estacionario siempre es no negativo. Entonces tenemos que S de x de f va a ser siempre mayor o igual a 0 para todo f. Ya. La propiedad 4. La densidad espectral de potencia de un proceso aleatorio de valores reales es una función par de la frecuencia. Entonces usamos igual la demostración de lo que es las funciones pares. Y listo. Esto lo podemos reemplazar igual a la ecuación general, que eso sería primero con el signo negativo y luego positivo, que nos da ya lo que es el resultado esperado. Ya. La propiedad 5. La densidad espectral de potencia normalizada en forma apropiada tiene las propiedades que suceden a asociarse con una función de densidad de probabilidad. La normalización que tenemos en mente aquí es con respecto al área total bajo la gráfica de lo que era ya la función de densidad espectral de potencia. Y entonces hay que considerar ahora a esta ecuación de aquí. Ya. La relación entre la densidad espectral de potencia de los procesos aleatorios de entrada y salida lo vemos en las ecuaciones de abajo. Ya. Entonces
Hay que adoptar la serie espectral de potencia del proceso aleatorio de la serie YT obtenida al pasar por el proceso aleatorio XT por un filtro lineal de frecuencia, o sea, un HDF. En este caso, al reconocer por la definición que la densidad espectral de potencia de un proceso aleatorio es igual a la transforma de Fourier de su función de correlación. Como vemos aquí. Se puede llegar al resultado a continuación si se toma que T menos T1 más T2 va a ser siempre igual a T sub 0, usando también la respuesta al impulso. Ya. Ahora, por lo tanto, la densidad de potencia espectral del proceso de la salida YT es igual a la densidad de potencia del proceso de entrada, multiplicando por las respuestas de magnitud al cuadrado del filtro. Ya. Deseamos relacionar la densidad espectral de potencia directamente con las propiedades espectrales de una función de muestra x de t, de un proceso estacionario x de t, que es ergódico. Sin embargo, para la función de muestra x de t, sea la transforma de Fourier, que esta debe ser absolutamente integrable. O sea, tenemos esta definición de aquí. Ya, ahora al utilizar una función de x que está de f de t para relatar la transforma de Fourier de la función muestra truncada definida de modo que es posible describir de la siguiente forma. Ahora, suponiendo que el proceso x de t también es ergódico, es factible evaluar la función de correlación. Ya, entonces podemos utilizar la fórmula de promediada en el tiempo. Si lo vemos aquí. Ya, también se puede expresar de otra forma, una forma equivalente, tomando ahora la función de muestra x de t como una señal de potencia. Ya. Ahora la densidad espectral cruzada ofrece una media de la interrelación de frecuencias entre los dos procesos aleatorios, que puede ser un SX de Y, como se ve aquí, igual en función de F, o un SY de X, como ya se vio antes de que es una función cruzada. Ya. Y ahora listo, vamos a ver ahora lo que son los procesos gaussianos. Vamos a suponer que observamos un proceso aleatorio x de t en un intervalo que se inicia en un tiempo igual a 0 y perdura hasta un tiempo igual a t. Supongamos también que ponderamos el proceso aleatorio x de t por medio de alguna función g de t y que luego integramos el producto un gt por un x de t a lo largo de este intervalo de observación, obteniendo de esta manera una variable aleatoria definida por la expresión que tenemos acá abajo. Ya, ahora sabemos que y es una función lineal de la x de t. Decimos que la variable aleatoria y tiene una distribución gaussiana si su función de densidad de probabilidad tiene las siguientes formas. Ya. Ahora, tal distribución gaussiana normalizada se describe por lo común como un n de 0 y 1. Distribución. Tenemos la gráfica de la distribución gaussiana normalizada. Ya, es una gráfica ya conocida por todos. Listo. Ahora vamos a ver lo que es el teorema del límite central. El teorema del límite central proporciona la justificación matemática para un proceso gaussiano como un modelo en un gran número de fenómenos físicos diferentes en los que la variable aleatoria observada puede ser en un instante particular. Es el resultado de un número grande de eventos aleatorios individuales. Se debe satisfacer los siguientes requerimientos. El primero es que si x de e sub i son independientes estadísticamente. Y x sub i tiene la misma distribución de probabilidad con media ux en la varianza y la misma varianza.
Listo. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades de los procesos gaussianos. Ya. La propiedad 1 si se aplica a un proceso gaussiano x de t a un filtro lineal estable, entonces el proceso aleatorio t que se desarrolla a la salida del filtro también es gaussiano. Ya. La propiedad 2. Hay que considerar el conjunto de variables aleatorias hasta un tiempo n, debido al observar un proceso aleatorio x de t en los tiempos hasta n. Si el proceso x de t es gaussiano, entonces este conjunto de variables aleatorias es gaussiano para toda n. Ya. La propiedad 3. Si un proceso gaussiano es estacionario, entonces el proceso también es estrictamente estacionario. La propiedad 4 nos dice que si las variables aleatorias igual hasta un tiempo n obtenidas mediante un proceso gaussiano hasta un tiempo n no están correlacionados. Esto lo demostramos en la siguiente expresión. Listo. Vamos a entrar al último tema, que es el tema del ruido. El ruido es una señal no deseada en un sistema cuando se trata de señales al momento de procesarlas. Por lo cual en la vida real el efecto del ruido no puede ser despreciado debido a que su comportamiento influye mucho en el sistema que se esté analizando. Existen dos tipos de ruido, que es el ruido de disparo y el ruido térmico. Comenzamos por el ruido de disparo. Surgen dispositivos electrónicos como los globos y los transistores debido a la naturaleza discreta del flujo de corriente en estos dispositivos. Se puede igual de la siguiente manera. Ya. El número de electrones emitido en un número de tiempo, que puede ser de 0 a t, constituye un proceso estocástico discreto, el valor del cual aumenta en 1 cada vez que se emite un electrón. Ya. Entonces, una función de muestra de un proceso de control de Poisson para lo que es un n de t en función del tiempo, de tau, pero. Ya. La media x de t, igual para este proceso, lo podemos decir de esta manera. Ya. En el caso especial de una forma de onda h de t, se considera un pulso rectangular de amplitud de duración t. La media del proceso de ruido de un disparo x de t es un delta y su función de covarianza es de esta manera. Ya, ahora, ¿qué es el ruido térmico? El ruido térmico es el nombre dado al ruido eléctrico que surge del movimiento aleatorio de los electrones en un conductor. Ya, tenemos esta expresión aquí donde K es la constante de Wolfram. Ya, y T es la temperatura absoluta en grados Kelvin y R la resistencia en ohms. Aprovechando el uso de la corriente Thevenin, tenemos donde este será el equivalente Thevenin y este en un circuito Norton para hacer más fácil el análisis. Ya. Hablamos de lo que es el ruido blanco. Es una clase general de ruido donde se conecta todas las frecuencias posibles, haciendo una analogía con la luz blanca que pasa por un prisma que revela todos los espectros de frecuencia. El ruido blanco también tiene las mismas características que la luz blanca y puede ser dividido en todas sus frecuencias. Aquí tenemos un poco de las características, la densidad de espectro de potencia y su función de correlación. Y ahora vamos a ver lo que es el ruido de banda angosta. El receptor de un sistema de comunicación puede incluir algunas provisión para el procesamiento de la señal recibida. El ruido de banda angosta se define en términos de un par de componentes denominadas componentes en fase y cuadratura. El ruido de banda angosta se define en términos de otras dos componentes también, que es la envolvente y la fase. Ya.
Entonces aquí tenemos lo que es la densidad espectral de potencia de ruido de banda angosta. Y función de muestra de ruido en banda angosta también. Entonces que esto es la envolvente de la señal. Se representa a un ruido de banda angosta en una forma canónica en la que tenemos aquí. Ya tanto la componente en fase como la componente en cuadratura tienen la misma densidad espectral de potencia, lo cual relaciona con la densidad espectral de potencia del ruido de banda angosta de acuerdo con esta ecuación de aquí. Ya, si el ruido de banda angosta n de t es gaussiano y su densidad espectral de potencia es simétrica en torno a la frecuencia de banda media Fc, entonces la componente en fase y la componente en cuadratura no son estadísticamente independientes. Ya. Ahora aquí tenemos lo que es el ruido de banda angosta en términos de la componente de fase y la envolvente. Envolvente y la fase. Las distribuciones de probabilidad R de t pueden observarse de las correspondencias n1 de t y n sub i de t y n sub q de t. Ya. Y bueno, aquí tenemos las representaciones de las funciones de muestreo. Ya. Aquí igual tenemos un gráfico del sistema de coordenadas para la representación del ruido de banda angosta. La A es en términos de fase igual a términos B en términos de cuadratura. Ya. Otra gráfica. Ahora vamos a ver la onda de seno más ruido de banda angosta. Supongamos acontece que agregamos la onda senoidal, ya, que tiene una amplitud A. Representando el ruido de banda angosta en términos de sus componentes en fase y cuadraturas, es posible escribir ahora de esta manera. Ya, la media de n' de sub i t es la amplitud y la de nq es igual a 0. Y la varianza tanto igual de esto va a ser igual a la varianza. Tenemos igual lo que es un proceso matemático. Ya, cuando esta la distribución de Lisian, como se ve en la anterior gráfica, se reduce a la distribución que vimos igual en la gráfica pasada. La distribución de la envolvente es aproximadamente gaussiana a la vecindad de B igual a B cuando es igual a A. Cuando es grande, esto es cuando la amplitud de A de la onda seno igual es grande en comparación con la raíz cuadrada de la potencia del ruido. Ya. Para terminar, las conclusiones de todo el trabajo, se ha tocado temas caracterizando en una clase particular de los procesos aleatorios como son los estacionarios y los ergódicos. La estacionariedad nos dice que es posible que se desarrolle una descripción parcial de un proceso aleatorio en términos de los parámetros, como es la media, que es independiente del tiempo, o una función de autocorrelación que depende únicamente de la diferencia entre los tiempos de observación. Ahora los procesos ergódicos nos dicen que se permite utilizar promedios de tiempo como estimaciones de estos parámetros. También se tocó lo que es los procesos de ruido, que puede ser gaussianos y de banda angosta, el cual es de tipo de ruido filtrado. Todos los temas que se han tratado en el capítulo serán de igual una gran importancia en la continuación de la materia, ya que se trata mucho con los que son procesos aleatorios o estocásticos en los sistemas de comunicación. Todo esto va a ser de gran ayuda, ya que todo lo visto con anterioridad quede claro para utilizarse de mejor manera.